asombro. Eso es lo que siente nuestra alma cuando contempla un bello paisaje, las flores, el cielo, un atardecer. Nuestra alma se estremece porque dentro algo nos dice que tanta belleza no puede existir simplemente porque sí. Hay alguien que ha pensado todo esto con detalle y ese alguien tiene nombre. Se llama Dios. Contemplar es descubrir las huellas de Dios en todo lo creado. Y hay almas tan enamoradas que se apartan del mundo, del bullicio, del ruido, para contemplar a su Dios. Hay almas que desean estar a solas con aquel que las ha amado y entregarle toda su vida. Como dice el Evangelio, han elegido la mejor parte y no les será quitada. Contemplar es dejarse llenar del amor de Dios, que nos habla en todo lo creado, en las personas, en su palabra y en la Eucaristía. ¿Qué es un contemplativo? Es un cirio que se consume a los pies de su Señor, hablándole a Él de los hombres, de sus necesidades, de todo lo que viven. Un contemplativo le habla a Dios de los hombres, para que los hombres puedan escuchar a Dios. Bien, vamos a ver entonces la dimensión contemplativa dentro de la vida consagrada o en la vida religiosa. A veces nosotros entendemos por vida contemplativa que es solamente hombres y mujeres que se encierran allá y solamente hacen rezar y rezar y rezar y rezar. Pues no, la vida contemplativa va muchísimo, muchísimo más allá. No es solamente dedicarse todo el día a la oración, no es solamente dedicarse a estar sentado frente a la capilla o frente al sagrario. La vida contemplativa lleva muchísimas más cosas, muchos más elementos esenciales de la vida religiosa para que nosotros lo podamos comprender, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Esta descripción, o mejor dicho, la dimensión contemplativa, nos muestra a nosotros primero, es la naturaleza misma de la vida consagrada. Resalta en sí esa raíz profunda que alimenta y unifica todos los aspectos de la existencia de la vida religiosa, o de los religiosos y de las religiosas. Porque a esta vida contemplativa, a la contemplación de Dios, es que todo religioso debe apuntar. Esta vida contemplativa se hace en una mayor integridad, se hace directamente en una vitalidad para la iglesia también. Y es la vitalidad en que, como nos lo describía San Juan Pablo II en algún momento, son el pararrayos de la iglesia. Son estos hombres y mujeres que deciden por amor a Cristo, en una radicalidad de entrega total, sin quedarse absolutamente nada para sí, entregar su vida a Cristo y a la contemplación. Por tanto, nosotros vamos a ver aquí que en la vida contemplativa no se pretende entrar aquí porque son simplemente el descarte y ya no tengo más a dónde ir. No, la vida contemplativa, decimos nosotros muchas veces, los sacerdotes, los religiosos, que para ser contemplativo se necesita doble vocación. Primero, la vida religiosa, la vocación a la vida religiosa o consagrada. Y segundo, a la vida contemplativa, porque muchas veces no es fácil encontrar en el silencio a Dios, en la oración, en el quehacer del día, en el trabajo, en fin. Eso a veces nos cuesta también a veces el silencio. Y sobre todo el encuentro personal con Cristo es lo que más nos cuesta al ser humano. Así que este esfuerzo en que Dios mira a una persona para que sea y se decida a una vida íntegramente contemplativa, se encuentra directamente en un amor profundo de Dios hacia el hombre. Se vuelve un acto más alto y más pleno del Espíritu, en el que ese acto, que hoy todavía se puede y debe coronar la inmensa pirámide de toda la actividad humana, llegar en el cara a cara con Dios, tener la contemplación frente a Dios. Así que cuando nosotros miramos esto y vemos que la vida contemplativa
nos muestra a nosotros ese encuentro íntimo con Cristo es porque en esta dimensión contemplativa se manifiesta la escucha, la meditación de la palabra, la participación de la vida divina, la vida de la liturgia, muy especialmente la Eucaristía, el acto litúrgico tanto comunitario como personal, el deseo constante de Dios, la búsqueda de su voluntad, la parte salvífica que Dios nos ofrece a nosotros, el don mismo de entregarse a los demás, a la oración, de vivir el reino en comunidad, pero también de una actitud humilde, una actitud continua, una actitud de adoración, una actitud de una verdadera virtud de la piedad y también un fuerte interior de la paz y de portar esta paz en cualquier ambiente y en cualquier tipo de escucha dentro de la comunidad. A veces nosotros nos preguntamos, pero la vida consagrada contemplativa tiene apostolado. Podríamos decir en primera instancia que no, pero si miramos más adentro, tiene un apostolado muy grande y es la oración. Esta oración es la que nos sostiene a nosotros en la iglesia. Esta oración es la que nos ayuda también a que Dios escuche al hombre y esta oración también nos ayuda a orientar. Pero muchas veces, en el caso de nuestras hermanas, las concepcionistas, ellas tienen un fuerte grande y es la atención al torno. La atención al torno o a la portería. Cuando una monjita va y escucha y toma una intención para orar, para meditar por el día durante las intenciones que lleguen a los monasterios, es precisamente porque el hombre necesita estar con su Dios y ellas ayudan a ser puente entre los hombres y Dios también desde la oración. Pueden dar consejos, pueden orientar una vida, en fin. Conozco muchas monjas, muchas hermanas religiosas que a lo largo del torno han orientado a familias, a matrimonios, a vocaciones también, incluso a personas ateas, entre comillas, para que vuelvan otra vez a la búsqueda de Dios. Así que nosotros miramos mucho que esta integridad de la vida contemplativa con la vida consagrada es lo principal que todo religioso debe ser. No debemos apartarnos por mucho trabajo que tengamos durante los días, durante, en fin, la fatiga, muchas cosas. El quehacer del día a los religiosos de vida activa lo van dejando, aminorando la oración. Pero estas hermanas se encargan de la oración, de estar plenamente con Dios. No solamente hermanas, existen hombres también que dedican su vida a la oración y a la contemplación. Un hombre también puede llegar a ser un monje. Acuérdense o recordemos que la palabra monje o monja viene del derivado uno, que es mono, que es uno solo. ¿Uno solo con quién? Con Cristo. Uno solo con Dios. Uno solo en la intimidad con Él. Así que la vida contemplativa es de suprema importancia. Quizás actualmente vemos agonizando muchas veces esta vida contemplativa. Pero bueno, no es tarde. Ya nos toca empezar a apoyar, empezar a orar para que las vocaciones que empiecen a surgir también vuelvan a llenar estos monasterios, tanto de hombres como de mujeres. Hombres y mujeres que se dediquen plenamente a la oración. Pero bueno, no solamente se van a dedicar a la oración. Y esto lo vemos ahorita en un ratito. Pues bien, yo les decía que la vida contemplativa no solamente se dedica a la oración, tienen muchas cosas que hacer durante el día. Tampoco se dedican solamente a estar sentados ahí y ya está, ¿no? Ellos trabajan, ellas hacen cosas, ellos atienden incluso a los pobres, hacen obras de caridad desde sus monasterios. Obviamente lo principal es la oración, pero también tienen que atender a sus hermanas o hermanos con miles y miles de caridad. Atender o escuchar los superiores o los formadores para que las hermanas y hermanos que pertenezcan a la vida contemplativa se vayan formando también. Se dedican al estudio, se dedican a la atención, a la escucha de la palabra, como les decía ahorita, donde tienen momentos para meditar. Y durante el día la vida se vuelve una constante oración en el quehacer que se esté haciendo durante el día. Si se están elaborando hostias, en el caso de mis hermanas concepcionistas, o incluso
en la confección de los ornamentos o de ropas litúrgicas, o bueno, tantas cosas que hace una religiosa, es precisamente porque todo lo ofrece a Dios, todo lo hace por medio de la oración, siempre está en esa constante comunicación con Él. Ahora, el Concilio Vaticano II nos habla a nosotros que la acción apostólica y caritativa de la vida contemplativa existe. Está en la oración, la caridad por los demás. Ejemplo, las hermanas nuestras tienen una fundadora que se llama Santa Beatriz de Silva. Y esta mujer no solamente se dedicó a la vida contemplativa, sino que además hacía caridad a los pobres, a quienes más lo necesitaban, incluso también con los sacerdotes. Confeccionaba cosas litúrgicas ropas litúrgicas, atuendos litúrgicos para darle a los sacerdotes, pero se dedicaba con mayor asistencia a los pobres desde el claustro, sin salir. Ahora bien, hay una característica propia y es el impulso de la caridad. Este impulso de la caridad va alimentada en el corazón del religioso de vida contemplativa, y este corazón es considerado como el santuario más íntimo de la persona, el cual vibra la gracia de la unión entre la interioridad y la actividad. Por eso les decía, no solamente se sientan, tienen actividades internamente, comparten la vida comunitaria, comparten la vida de caridad entre los hermanos, comparten la atención a las personas que llegan directamente a estos monasterios. Caso contrario, los religiosos de vida apostólica o de vida activa, que ellos tratan de favorecer la integridad y salen al encuentro de ese necesitado. Aquí ese necesitado llega al claustro y ellas no se oponen, por el contrario, ayudan a este necesitado. Ellas tienen una oración renovada, o las personas que se dedican a la vida contemplativa tienen una oración renovada, es decir, esta oración tiene que ser personal y comunitaria. Personal porque ellas están en atención constante a la oración de Dios, de las personas que llegan a los tornos, de las personas que se acercan a los monasterios. Pero también comunitaria, porque se comparte el oficio divino, se comparte la oración misma de la iglesia, donde se pone también de manifiesto por medio de esta oración las necesidades propias de la iglesia, del Papa, por ejemplo, de los obispos, de las diócesis, de los sacerdotes, incluso los laicos, los misioneros que se dedican a la evangelización a nivel externo. Pero si nosotros vamos mirando en la historia, siempre los monasterios han sido ese centro, ese foco de intelectualismo, pero también de integridad con Dios, de prestar atención un poco más a la oración, de prestar atención un poco más a esta entrega. Así que esta oración, que se vuelve personal y al mismo tiempo comunitario, nos alcanza a cada uno de nosotros. No es quizás solamente lo que vemos, que las hemos escuchado muchas veces orar. A veces pasan horas de penitencia enfrente del Santísimo, expuesto o no expuesto, guardado en el sagrario, donde ellas en su acción de silencio, en su acción contemplativa, ellas mismas van descubriendo la bondad de Dios allí. Así que este diálogo con Dios y en la comunión con Cristo Redentor, hecho hombre y luego resucitado y llevado hacia el cielo, ascendido hacia el cielo y elevado, directamente vemos que la oración contemplativa nos muestra a nosotros el misterio cuando Cristo oraba, cuando Él se apartaba a orar más de lleno con su Padre, a dialogar con el Padre. La vida contemplativa hace esto, se aleja un poco, no del mundo, porque seguimos en el mundo, y ellas necesitan conocer del mundo para orar por Él, por sus necesidades y demás. Pero ellas se apartan un poco a este silencio para poder allí encontrar la voz de Dios. Así que si nosotros vamos mirando a una persona que le gusta la vida contemplativa, animémoslo o animémosla. No solamente es cuestión de que digamos, no, es que eso no sirve para nada. No, ¿cómo que no? Si eso sirve para mucho. Ellas y ellos se encargan precisamente de orar por nosotros, de ver directamente las necesidades del mundo para que nosotros podamos llegar también algún día a la santidad. Ellas oran por todas las necesidades del mundo. Ellas oran directamente allí por todo, tanto por ti como por mí.
Así que si se siente algún llamado a la vida contemplativa íntegramente, no les dé miedo, háganle, arriésguense, por lo menos vayan, así sea por chisme, como le dijo el Señor, ven y verás. Hay que ir, hay que observar. Si me gusta, bien, me quedo. Si no me gusta, pues no pasa nada. Nos vamos retirando y vamos buscando cada vez, porque de esto se trata la búsqueda. De esto se trata primeramente el encuentro del llamado con Dios. Así que la importancia que tiene la vida contemplativa es fundamental dentro de la vida de la iglesia, porque son directamente nuestros pararrayos. Son los que se encargan de orar por nosotros, de velar como las vírgenes prudentes en la oración, de tener esas lámparas encendidas frente a Dios. La vida contemplativa hoy en la iglesia y en el mundo debe ser ese signo profético del reino de Dios. ¿Por qué? Porque si la vida religiosa contemplativa específicamente no existiera, pues no tendríamos una oración constante y sobre todo no estaría aquí tampoco ni viviríamos en un monasterio derrochando la vida para Dios y la humanidad. Pero la vida contemplativa nos muestra a nosotros también que vale la pena seguir a Cristo, que vale la pena realmente entregarnos por Él. Que directamente la profecía o el ser profeta dentro de la vida contemplativa es directamente anunciar lo que Dios quiere hacia los hombres. Primero es intentar vivir con una autenticidad. El que es vida contemplativa, el que ingresa a una comunidad contemplativa es porque realmente es auténtico, porque realmente quiere entregar todo para sí, quiere ser solamente de Dios y para Dios. Se deja seducir por Él, deja que realmente ingrese Dios en su vida y en su corazón. La vida también debe estar centrada en lo esencial, y la vida contemplativa es esencial, donde nosotros vemos que el ser quiere hacer, es decir, quiere hacerse más santo, quiere estar más de frente con Dios, quiere ser directamente un religioso contemplativo. Vive con una coherencia. El ser de vida contemplativa, hombre, tiene que tener una coherencia de vida impresionante, porque es duro estar allí, es saber que usted ingresa a una comunidad contemplativa y que de allí todo de ahora en adelante va a ser su vida. Así que la radicalidad tiene que identificarse con ese Cristo pobre, humilde y crucificado, como lo dicen también nuestro carisma. Seguir a Cristo plenamente por medio de la Inmaculada Concepción. Hay que tener una obediencia radical, hay que tener una obediencia a los superiores, pero sobre todo también a Dios, porque así nosotros vamos dedicando nuestra vida a Cristo para anunciar el reino de Dios. Se vive a fondo una experiencia total con Dios, que lleva a hablar y a actuar desde ella. Es decir, la vida contemplativa es una entrega, como les decía, totalmente a Dios. Una entrega voluntaria, pero una entrega generosa desde el amor del hombre hacia Dios y hacia los demás. Está impregnada de la humanidad. Hay cercanía a los hombres y a las mujeres, porque cuando llegan a los tornos, cuando buscan ayuda, cuando quieren ser escuchados, a causa de tanto ruido que hay en el mundo, y la vida contemplativa nos ofrece a nosotros ese silencio en Dios, esa paz, esa dulzura de Cristo al hablarnos a nosotros. Es prácticamente lo que sintió Pedro y Juan y Santiago cuando subieron al monte Tabor, cuando subieron allí en el momento de la transfiguración. Quedémonos aquí y hagamos 3 chozas. Es muy rico estar en silencio, es muy rico estar con Dios, es muy bueno ver directamente a Dios en la oración, en los salmos que se rezan, en la liturgia que se canta, en esos himnos, en esos salmos, en esas antífonas que se lleva directamente rica en la liturgia de la vida contemplativa. Es ver esa dulzura del cielo, podríamos decirlo, ese pedacito del cielo en la tierra, donde vemos nosotros la dulzura de Dios para con el hombre, pero también vemos de una u otra manera la respuesta generosa de los hombres hacia Dios. Así que la vida contemplativa es vivir directamente allí. Ahora, hay algo que nosotros vemos muchas veces en los monasterios, más en los femeninos que en los masculinos.
y es las rejas. O es que digan, es que aquí hay clausura. Esa clausura que ellas tienen se llama clausura papal, donde solamente el Papa la puede irrumpir. Cuando llega a visitarles, él puede entrar. No puede entrar cualquier persona tampoco. Según sus reglas o sus constituciones, puede entrar el médico o el sacerdote para ir a ungir a una hermana o a un hermano que esté enfermo, con el fin de que se asista en sus necesidades espirituales. Pero nadie más puede entrar. Es una clausura. De hecho, hay un rito específico para poder poner límite a la clausura. Así que estas clausuras o este voto también que hacen ellos y todos los contemplativos, incluso nuestras hermanas concepcionistas, hacen un voto extra. No solamente los tres que les había hablado anteriormente, pobreza, castidad y obediencia, sino que también hacen un voto de clausura, de estar allí, no encerrados, porque ellos no deciden encerrarse. Las rejas son para nosotros no entrar a violentar la vida de ellos, porque ellos allá adentro viven felices. Ellos se ríen, comparten, lloran como cualquiera de nosotros, solamente que entre ellos y van conviviendo cada vez más en vida fraterna. Así que la formación también es de índole importante. ¿Por qué? Porque se tiene que formar. Cualquier vida religiosa tiene que tener un mínimo de formación. La vida contemplativa todavía más, porque se tienen que especializar en ese voto de clausura, en esos votos que van a vivir, en esos consejos evangélicos, pero sobre todo en esa entrega generosa a Dios. Que la parte de la psiquis, de la psicología, también tiene que entrar allí, porque muchas veces no es fácil estar en un sitio todo el tiempo conviviendo con todos, mirándonos las mismas caras todos los días, porque es la entrega generosa a Dios que hacen estas personas que se entregan a la consagración de la vida contemplativa. El sentido de la clausura es como un medio que ayuda al recogimiento interior, crea un ambiente sereno que facilite la oración continua y el espacio de intimidad con el hombre y con Dios. Y obviamente la vida contemplativa interna, lo que llamamos nosotros monasterios, esa se vuelve su nueva familia, donde empiezan allí. Y lo que les decía, la clausura no es vivir encerrado, lejos del mundo, algo así como una fuga mundi, no tanto, pero ¿por qué? Porque no huimos al mundo, sino que la vida contemplativa nos lleva a nosotros a apartarnos de este ruido tan berraco que hay hoy en día, para estar en el silencio de Dios y en la serenidad que Dios nos ofrece a nosotros. La clausura no es un fin, sino un medio para hacer que los monasterios sean espacios de oración y sobre todo de fraternidad. La fraternidad tiene que ser algo esencial, algo que realmente nos muestre a nosotros que estamos conviviendo allí con nuestros hermanos, que nosotros estamos rodeados de ellos, pero también que vamos a vivir toda la vida allí, que hasta viejitos y más, porque nos van a enterrar también allí mismo. Hay monasterios que tienen sus propios cementerios allí. Entonces ahí vamos a vivir toda la vida y hasta el cuerpo en la muerte va a reposar en el monasterio. Yo pienso que la iglesia tiene que interrogarse cada vez más, las personas que son llamados a la vida religiosa, en apoyar también las comunidades íntegramente contemplativas, ya que el reino de Dios, como les decía, es un pedacito que se vive en la vida contemplativa. La vida contemplativa, en conclusión, es una entrega generosa a Cristo, una entrega generosa a Dios, una entrega donde no hay límites en la persona humana para su Dios, donde todo tiene que ser íntegramente en una entrega total. La vida contemplativa, por tanto, como lo hemos mencionado a través de este retiro o este esquema que estamos mostrando hoy, es precisamente esa vida contemplativa, ese anhelo de Dios, ese anhelo de estar con Dios frente a Él. La vida contemplativa va mucho más allá de una dimensión humana, es una dimensión totalmente espiritual también, una dimensión donde nosotros podemos encontrarnos cara a cara con Dios. La contemplación no es como poner ojos pues de cordero degollado, no, la contemplación es
directamente contemplar. Si Él me mira, yo le miro. Es prestar atención a los pequeños detalles de la vida. Prestar atención a la vida misma, a la palabra de Dios, ponerla en práctica, interiorizarla, estar meditando constantemente sobre Dios. Eso es la vida contemplativa. Para las hermanas concepcionistas en este caso, la vida contemplativa es también una entrega generosa por medio de María Inmaculada. Nosotros somos pregoneros de este misterio, de este dogma de fe. Por eso se lleva en el hábito como la Virgen Inmaculada, de blanco y azul, donde mostramos este misterio, donde mostramos su pureza, donde mostramos el cielo mismo aquí en la tierra. La vida contemplativa también es una entrega y podríamos decirlo, un seguimiento de una u otra palabra a la Virgen María. Es tomar de ella sus virtudes, es tomar de ella su silencio. Recuerden que Simeón le dijo: y una espada atravesará tu corazón. Esa espada en la contemplación la podemos definir como que la comunicación directa que tenemos con Dios. Pero también en otro pasaje de los evangelios nos dice que María todo lo guardaba en su corazón. Tenía una actitud contemplativa observando al Creador y observando a su Hijo en la misión que éste venía a hacer. Para las concepcionistas, para nosotros los concepcionistas, la vida contemplativa en la Virgen María la vemos en la prefiguración del misterio de la Inmaculada Concepción. Ella que fue asunta al cielo, que directamente no tuvo mancha de pecado, donde Cristo mismo se quiso guardar para sí a su bendita Madre y se la guardó para sí tanto que la quiso llevar al cielo. Para nosotros la Inmaculada Concepción también es vida contemplativa, contemplar aquel misterio de la Virgen María en Cristo, aquel misterio de la encarnación, aquel mismo momento en que la Virgen María dijo: sí, aquí está la esclava del Señor. Esa es la vida contemplativa. Tener esa actitud orante de María, tener esa actitud de obediencia, tener esa actitud de pobreza, tener esa actitud directamente de seguirle los pasos a su Hijo Jesucristo. La vida contemplativa, por tanto, aparte que es el pararrayos de la Iglesia y se encarga de orar por todos, es directamente la que nos acerca a nosotros también al reino de Dios. Ellas se encargan de orar por las necesidades de nosotros. Esta vida contemplativa se encarga también de estar atenta a la escucha de la palabra y a hacer la voluntad del Padre, como lo hizo la Virgen María. Así que si tú tienes también una actitud contemplativa, te invito a que busques una comunidad contemplativa. Aquí en Colombia pues hay muchísimos monasterios de concepcionistas, pero también están las hermanas clarisas, están las hermanas las carmelitas, en fin, hay varias vidas contemplativas. Pero si te quieres acercar a una vida contemplativa desde el misterio de la Inmaculada Concepción, te invito a que busques un monasterio concepcionista. Hay 24 en Colombia. No te dé miedo, la vida contemplativa también vale la pena. La vida contemplativa también es necesaria en la iglesia, y más ahora en tanto ruido que tenemos en el mundo. La vida contemplativa en el hoy es ese silencio de Dios en la tierra, es ese silencio de paz para nosotros los hombres, es esa necesidad de Dios y ese seguimiento profundo directamente del hombre con Dios. Nuestras constituciones rezan que la vida contemplativa, o por medio de la contemplación y de la oración, nosotros acercamos las miserias de los hombres a Dios y también acercamos a los hombres las maravillas de Dios después de haberlas orado y contemplado. Porque en pocas palabras, Dios es como la carga de nuestra vida espiritual y por medio de la oración. Cuando un celular o un electrodoméstico se está descargando, ¿nosotros qué hacemos? Lo ponemos en un enchufe. Cuando nosotros estamos mal espiritualmente, incluso anímicamente, o incluso mal en nuestra vida, esa batería o esa carga o esa vitalidad directamente es mismo Dios, por medio de la oración. Y de una oración contemplativa nos carga al 100%, como se diría hoy en día en los celulares. Es una carga rápida,
para nosotros. Esa carga es el mismo Dios y nos invita también a contemplar sus misterios por medio de la oración. Así que aprovecho para agradecer a la vida contemplativa, específicamente a mis hermanas concepcionistas. Gracias por ese sí que ustedes han dado a la iglesia, a Dios y a los hombres, de dedicar toda su vida, de estar cerca a Dios, pero también de vivir en pobreza, obediencia y en clausura, y en castidad, obviamente, para que Dios escuche todas las miserias de nosotros los hombres y que ustedes se las presentan con aromas agradables a Dios, y que Dios nos devuelve en bendiciones por medio de la oración. Que Dios les pague, hermanas, muchísimas gracias. Oren también, por favor, los que nos están viendo, por estas hermanas nuestras, por toda la vida contemplativa. Es necesaria y es muy útil para la iglesia y para el mundo entero. Y bien, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por escuchar a este curita. Espero esto les haya servido y les sea de su agrado. Cualquier cosa, pues consulten con las hermanas, o también creo que aquí abajito en los videos se pone el nombre, los números telefónicos si tienen alguna inquietud o incluso si quieren alguna orientación vocacional. Mi Dios les bendiga, que estén muy bien.